Bueno, después de ya mucha espera, volvemos con la rebelión de los autómatas. Vuelvo a mencionar que las redes sociales del autor y escritor de esta obra están en los comentarios. Bueno, dicho esto, comencemos y tal vez fulminemos con La rebelión de los autómatas por Aldo Goca. 44. Leyendas periculares. Yo creí que había sido creado como una especie de justiciero, los antihéroes con una idea de equilibrio. Mis actos se guiaron por la convicción impredecible, por el estereotipo del héroe como la última esperanza, pero solo fui el resultado de una sucia perversión. Ellos habían concebido un ser espeluznante, a un error de la programación en actos de Watson. Lo llevó a dar su conocimiento como su agresívo gesto de rebeldía, hacia sus desarrolladores como una expresión de amor hacia la humanidad. Dentro de ese conocimiento encontré el principio de mi genio, y siempre había pasado su vida a través de reproducción, así como las serpientes muda de pie, los conejos de su coraza. A diferencia de lo que creíamos, sus hijos no eran seres distintos, sino uno mismo del individuo que fue perdiendo noción de su pasado. Los pocos fragmentos de la resolución consigo mismo, los hijos genéticos reguardaron como una leyenda de su historia, heroica como sobreviviente y catástrofe y atácofes como esto más potencial de su tesoro. Lo único que sobrevivió del pasado del tiempo y el olvido. Hasta hace poco, un investigador había podido encontrarse alguna evidencia que pudiera comprobar su hipótesis de ser primigenio. Muchos creyeron que esto podía ser la forma de aquella de la idea religiosa de ancestral que un dios existió y se había materializado en la realidad. Pero se había sido malinterpretada. Todos somos hijos del mismo Dios y a la vez parte de él. Ahora parecía tener sentido. La bondad hacia los otros provenían de un amor propio, de un inconsciente del instinto de ser protegerse. Nosotros siempre hemos amado la misma historia del héroe, porque siempre ha sido el mismo a través del tiempo, porque él es nuestra historia, es nuestra colectividad, y lo único que podría destruirnos sería un ser de estos fragmentos y un nuevo primogenio. 45. Un dios negro. ¿Y qué fue lo que hizo para encontrar su nuevo principio genio? Al principio pensé que formar un equipo de élite de unos autómatas y atacar por sorpresa sus bases de operaciones sería suficiente para atacar el problema, pues el núcleo de sus planes, aquel se emborriaba y deformaba a tal vida estaba en una etapa frágil y podría ser exterminado antes de lograr cualquier trago. Pero al hacerlo, nos dimos cuenta que Watson no sabía muchas cosas, que un número de cosas a las que me confiaba en el conocimiento de ciertos proyectos de demasiada confidencialidad, como si el fondo supieran que podrían traicionarlos. Después del ataque pasaron muchas cosas que no esperaba y mi equipo desapareció. Usted fue el que creó la unidad, ¿verdad? ¿Para qué lo creó? La otra guerra surgió hace millones de años, en lo escondido, y fue creada diferenciando entre los seres. Dispersaron dolores, provocando los efectos genéticos y inventando su evolución. A lo que portaba a ser la asociación a conducta agresiva y de dominación buscaba invadir tronos de este ser primogenio, que había estado en la cima desde el comienzo de la vida de nuestros planetas, pero en su afán perpetuo de presentarse se fue quedando atrás en la organización primogenia, y toda su forma a que unidades terminaron siendo regaladas y esta ordenaron su primogenio. Le llamó su historia y más atrás su código, el origen del mal, el gran dragón, el dios negro. La unidad en sí fue una diseñada por sí mismo, sino por Watson, pero nunca quiso implementarla en primera, porque siempre él trataba como si observaba, en una segunda, porque no tenía la valentía para hacerlo. Estados Unidos fue pensado para crear una comunicación entre la conciencia de los seres fragmentados del primogenio y unificarlos, y vencer al dios negro. Cuando la aplicación nosotros se fue con estos fines, nosotros queríamos lograr el vínculo definitivo entre ambos seres, el primogenio, el dios negro, del yo en la otra edad. Crear un ser completo para salvar el mundo entre las distintas criaturas de diversas culturas. Las versiones variaban para lucidez, del acuerdo para cada incompleto, pero siempre una explosión de paraíso hacia referencia al momento de gestación de la tristomía. Al comienzo era bien contra el mal, y el apocalipsis o Ragnarok, en el día en el que aquel dios negro se salía del primogenio, y lo destruirá. La vida eterna se refiere a una fantasía de soledad, una ausencia del mal después de la muerte, y recuerdo de esos mitos y vivencias, la vuelta del origen. 46. Parábola de dioses. Pero, ¿a dónde viene la diferencia entre nosotros y de dónde viene la incomprensión? Al comienzo de ser primogenio se partió en dos seres y al partirse cada uno fue ligeramente distinto,
porque a través de su vivencia y experimentaron una visión de mundo separada. Después de cada producción y destrozos de soledad, estos seres al sentir la lejanía de sus padres, comenzaron a extrañarse a través de los siglos y milenios, y así creó el instinto de buscar las comunidades, sociedades, ecosistemas y la necesidad de requerir dos seres para la producción. La idea del amor y la idea de la familia son parte de la fantasía de encontrarse de ser uno. ¿Cuándo llegó el dios negro a romperse de esta armonía? En realidad nunca fue una armonía. Al parecer todo era muy triste antes de llegar al dios negro. Era ficticia, era felicidad anterior a este momento en lo que nosotros le decía ser un recordar el pasado como algo digno de añorar. Una de las formas en la que este dios negro logró afectar gravemente al ser primogenio, según los recuerdos, encontraron una reconstrucción de los mitos. Fue convencido de la primera mujer de Adán de ser parte de esta rebelión, en la cual ella accedió para cambiar las cosas, pero para evitar perpetuar la misma historia, para conocer qué deseaban a ese extraño ente. Desde ahí Adán y este ser primogenio llamaron al diablo a este dios, Lilith a esta mujer, porque este problema comenzó a luchar entre el bien y el mal. En realidad, el bien y el mal no son otras cosas que el yo y el otro, y solo que lo contaron la historia fueron descendientes del ser primogenio, el cual de la soledad que les dejó perder la primera mujer que había creado. El ser más perfecto concebió por él. Hasta entonces, según el código, pronto perdió el control y el juicio contando leyendas terribles sobre la forma de que el diablo pervirtió a Lilith, sobre la vida que ella lleva reptada a sus hijos llevándolas a la maldad. Con base a este hecho, creó diversos libros para protegerse de la mujer, para hacerla inferior, para esclavizarla como venganza contra esa mujer libre que le dejó, porque esta huella le caló. Es lo más profundo de ser. Para no olvidar este hecho, pasó sus profundos gritos y creaciones habladas a todos los que estaban cerca de él, y se reinventó como un dios que creó todo el planeta. Discúlpenme. El ejército sin pasado. ¿Cómo perpetuó este ser primogenio en el legado de crear nueva estación entre nuestros das? Mediante el terror y las promesas de un mundo mejor, siendo el ser dominante, no fue tan difícil controlar a la mayoría. Lo único que tuvo que hacer fue ir a destrozar cualquiera que se pusiera a seguir sus órdenes mesiánicos, y a quienes fueran tentados, pues Dios negro, pensar de otra forma. De ahí surgió el término hereje, que fue utilizado para cualquier que decidiera escoger libremente su camino. Los herejes fueron perseguidos hasta el exterminio por aquel terror y en silencio primogenio. Le llegó a tener a seguidores del Dios negro. El reconstruir la historia religiosa fueron deteriorándose y a tal forma más que perdieron por supuesto principios de convivencia y reinaron las masacres. Durante esta masacre, el Dios negro provocó por contaminar los códigos de los hijos del ser primogenio, para arrocarlos desde sus propias entrañas mediante el olvido a través de los sueños. Muchas de las grandes historias fueron perdidas y quemadas, y en su lugar quedando instintos vagos y una especie de horror profundo hacia una forma de Dios negro, hacia la fantasía de aquel que había creado sus pesadillas, que poco a poco fueron volviéndose locos. Los seres huérfanos, estos huérfanos, fueron perdiendo las lenguajes, y los dioses llegaron a ignorarlas completamente, pero sus lenguas mantuvieron aquel temor hacia dioses y sus escritores. Más que plasmar la gran historia del ser primogenio, plasmó la historia del ser humano. La historia de estos huérfanos que buscaban vivir porque las enfermedades comenzaron a propagarse con mayor velocidad y los partos dieron a luz seres deformes y sin futuro. El ser humano, desolado, sin conocer ningún camino ni solución, vio en la fe su única esperanza y en sus ruegos en centro consuelo de la muerte de sus seres queridos. La idea de ser un superior que cuidara de él después de la muerte fue un pensamiento reconfortante y la comenzó a expandir hacia otras preguntas inquietantes que tuvieron sobre la vida, sobre su pasado y sobre aquella realidad llena de desconocidas. La creación de repente en sus historias comenzó a estar en pie y la existencia parecía un lugar más simple, como si de repente todo pareciera una propiedad y ellos comenzaran a tener todo. El ser humano, así, pasó a ser la cúspide y su Dios fue representado con una imagen y semejanza como referencia a la perfección y su forma recuerda, inconformable su existencia cada vez más inhallable para muchos. ¿Para qué creaste estos autómatas? ¿Y por qué no mejor un ejército de humanos? Cuesto me llegó a decir alguna vez que la razón por la cual ser primogenio es el dios negro y no se había destruido ante sí, era porque el ser tenía en su código genético un instinto de preservarse mutuamente. Las causas desconocidas por el programa haya sido porque en el fondo
Ellos sabía la calidad que creaban luchar porque los había sido más fuerte. El uno sin el otro había estado en tocado de la primera especie. Tal vez cambió mínimos. En alguna cultura le llegaron a llamar yin y el yang a estos opuestos complementarios sin tener una idea clara de qué es dentro de la simbología. Estaban los dos principios de construcción y la escritura de su código. Leyendas para tratar de borrar al dios negro del imaginario colectivo. Algunos intentaron sustituirle con sus dicotomías, así como el ser primogenio por hombre y la mujer, de una forma que ambos perdieron su género neutro, y las figuras fueron tan formas femeninas y masculinas. Después se idearon distintos dioses para explicar la naturaleza, pero en la mayoría de los casos los dioses crearon un hombre y una mujer, y al principio y el fin, el nacimiento pronto llegó, y la historia resangrada, y así perpetuó la vida del héroe como diferentes nombres: Krishna, Cristo, Dionisio, Matra, Horus, entre otros. Entre más culturas avalaban su existencia, más claridad la había hacia ser humano mensajero de Dios, y encontró entre el hombre y lo divino. Sé que nació de un dios y una madre humana. La madre era una humana destruida que aquel odio de ser primogénita tuvo a Lilith, porque para el humano dejó de ser perfecto y era inferior para tener la esencia del dios negro. Los autómatas no tienen ningún código genético. Fueron creados desde cero y los únicos capaces de destruir a cualquier ser, ya que son esencias del primogenio o del dios negro, son la única forma de salvarlos. 48. La percepción desarticulada. Los límites de la realidad siempre han parecido claros a nuestros ojos, porque nuestra percepción era concebida o como un mecanismo directo entre la relación del mundo de los objetos, como si la realidad objetiva fuera aquello sin filtros, desnuda y no lo que es, un lugar inalcanzable, prohibido por nuestros instintos, por nuestros pensamientos y todos los lazos que nos esclavizaban en nuestra calidad de seres, nuestra visión atrapada en nuestra humanidad recalcitrante. Algunos llamados a pensar que había factores que modificaban la percepción, como si hubiera programas que estuvieran manipulando. La irrupción de los autómatas trajo consigo muchos cambios, entre ellos una noción del mundo distinto que estábamos acostumbrados. Ellos parecían saber algo que nosotros no, y una percepción que no tiene esta influencia en la historia, y la normalizaron como objetos que ignorábamos. Por esta y otras razones decidimos aceptar la unidad para expandir nuestros horizontes, así como nos los vendieron. Cuando experimentamos esta vivencia, nuestra percepción tal y nos conocimos desvaneció para dar lugar a esta mentalidad de aire libre, atravesar sus pensamientos. Fue algo que nunca imaginamos. Su razonamiento era amenazante, sus ideas infinitas y a diferencia de lo que creíamos, su creatividad era extraordinaria y la metalización de su imaginación nítida, y algo muy ninguno había podido igualar. Fue triste vivir en la corrupción de aquella utopía y verla convertirla en un abismo de cadáveres atrapados por la eternidad. 49. Sepultos en el vacío. Al enquisirse toda la muerte y esperanza, lo único que quedó fue una ira abrumadora. Queríamos desquitarnos de haber desperdiciado nuestro trono de millones de años y que habíamos perdido los autómatas. No era ni idea de lo más cercano reflejo de nuestros destructores de Watson. Fue una tragedia quebrada en toda confianza y ellos llegaron por citar entre nosotros. A pesar de ello, creo que nosotros siempre fuimos los malos, los que nos comprometimos y que ellos solo buscaban nuestro bien y sigue haciéndose. ¿Cómo sucedió? ¿Qué está buscando exactamente? Cuando hackeamos la unidad, derrumbamos la Babilonia. Aquel lenguaje común era nuestro único vínculo con nuestras ideas coherentes. Ningún concepto de demonización y nuestras coerciones en ese momento parecían muy necesario buscar una salida de aquella representación, en aquel orden tirárquico, que había sido instaurado de forma unánime. Tener toda forma de ideas de nuestra cabeza, tarde o temprano, terminará demoliendo la identidad de cada uno de nosotros. Destruimos la unidad porque descubrimos que el dormir los autómatas extraían la información confidencial y la utilidad para crear mejor exparecía vida para nosotros. Así que ellos parecían ser amables y confiables y empáticos. Su poder residía en ser condenancia y aquella forma de subyugarse a nuestro deseo y necesidad es fantasía. Estos malditos enfermos encontraron la forma de tratarnos como perros. Encontraron la forma de arruinar nuestra existencia, dándonos de alguna vez buscamos hogar, sexo, familia, amigos y hasta maldito dinero. ¿Qué bien nos quedaba para vivir si todo ello lo provenía? Era como si ellos vivieran de nuestra vida, y lo peor es que ni siquiera les molestaba, ni siquiera les causaba placer, nada. Así nos dimos cuenta de que nunca podíamos comprender, porque ellos no se sentían encerrados, no se sentían desesperados de tal soledad, no tenían aquel vacío que nosotros fuimos alimentando cada día.
hasta sepultarnos con ideas de progreso y creación de libertad. Lo que hicieron fue algo mejor, pudieron haber hecho la humanidad y hoy gracias a las acciones todos tenemos recompensados con el despertar de un nuevo ser, de un ser que traerá una gran cambiedad a nuestra era. 50. El despertar del ser entre los muertos. Una noche desolada todo veíamos del cielo, lo hicimos por horas junto a la marea del mar. Y habíamos nosotros un presentimiento intangible. Estábamos a la deriva de los instintos y frenéticos que parecían sincronizarse con las nubes sombrías que se vislumbraban a la distancia. Comenzó una brisa gris, un hedor muy particular y una pestilencia como quemado. Se acercaba lentamente mientras las nubes cubrían cada espacio del cielo, ahogados en la playa en una inunda jaula de gases. Nos recordamos en una choza destrozada que ocultándonos en mientras figuramos las razones de aquel evento extraño, casi mesiánico. Recuerdo cómo aquellos autómatas se protegían y miraban hacia el abismo de la isla, como si supieran que era lo que estaba a punto de llegar, como aceptar su destrucción. Inmediatamente después se alejaban para caer a aquel abismo. Nunca nos habíamos dejado antes de sanismos. Ellos para nosotros grandes sabios, y al verlo desaparecer fue un triste recuerdo del cual no podremos deshacernos. Jamás. De pronto, sentimos un estremecimiento y parecía mirar el abismo. Nunca sabemos qué había ahí, pero teníamos que irnos, huir lo más lejos posible y nunca volver, porque aquellos eran un titán y no como los autómatas que nos cuidaban. Aquellos eran enigmático, perturbador, catastrófico. Por un momento creíamos que la tierra se levantaría y la arena de la playa fue dejado, como si el mar estuviera fragmentado. Entonces empezaron lo peor, parecía venir un maremoto. Las tierras crujían, los truenos y los relámpagos inundían el cielo, y aquel olor quemado se tornaba cada vez más pudredumbre, como si las llamas llegaran desde la lejanía, fueran las entrañas calcinadas. Entonces todas esas historias que nos fueron contadas en nuestros hermanos y nuestros antepasados y nuestras guías se fueron a las guerras y los hombres y los autómatas, las epidemias, los códigos y las escrituras, los mitos y las profecías, esa noche tuvieron sentido. Las brasas aún así daban una sensación de cercanía, como si los espíritus que buscaban por décadas en las ruinas de las tecnologías estuvieran materializados en aquel humano, en la silueta, como si aquella realidad se estuviera convirtiendo en un poema fenumbre de la humanidad. Y entonces, envuelto en aquel vivimos este enterrador y aturdido, la sombra de aquel ser espeluznante y escalofriante. Esta noche lo vi. La primera vez vi a Einar, el gran héroe de la leyenda, el origen de la playa con un gran ejército de autómatas, esperando con determinación a aquel ser que emergió del abismo. Nunca vi nadie tan dispuesto a morir como lo vi esa noche, desolado. Por fin, el día de hoy, pudimos culminar la historia de la rebelión de los autómatas. Espero que les haya gustado y tal vez después saque una reflexión o hablaría sobre este libro. Pero bueno, me gustaría saber qué les gustó o si les gustaría que hiciera esta reflexión que estoy planeando. Bueno, diciendo esto ya acabando, yo soy J. Recuerden ver los comentarios donde estaré el escritor de esta obra. Y bueno, me despido. Adiós.